continuamos viendo cómo se relacionan el voltaje y la corriente. Bueno, pues el voltaje y la corriente se relacionan de una manera muy particular. ¿Cuál es? ¿Alguien que me diga, por favor? Eso es como lo de la ley de Ohm, que el Sí, voltaje es igual a la corriente por la resistencia. perfecto. ¿Quién dijo eso? Valeria. Listo, ahorita sí. ¿Cómo se relacionan? ¿Cómo se relacionan voltaje y corriente? Pues se relacionan con esta ecuacioncita de acá. Esta ecuacioncita de acá quiere decir, es la ley de Ohm. Es la ley de Ohm. ¿Sí? Así se relaciona. Fácil y sencillo. Por acá la tenemos, ¿cierto? Y ahorita veamos a ver unos casos. Vamos a ver unos casos. Ahí. Sí, ¿qué pasa si yo tengo un voltaje constante? Ojo, ¿qué pasa si yo tengo un voltaje constante CTE para todos los casos? ¿Qué me le va a pasar a la corriente cuando la resistencia es bajita? La corriente aumenta, pero es mayor, ¿Por qué? porque tienen como una relación inversa. Cuando Eso, la resistencia es mayor, entonces la corriente es menor. Y cuando la eso, corriente pues, es menor, entonces la resistencia es mayor. eso. Y por eso. Entonces, acá, cuando es bajita la resistencia, la corriente aumenta. Cuando es alta la corriente, la resistencia, perdón, la corriente disminuye. Recuerde ustedes esos huequitos, esa área transversal en el tanque de agua de las gotículas. Claro, si mi huequito es más chiquitico, pues hay menos cantidad de flujo de agua, ¿no? Entonces la corriente disminuye. Y si es grandota, pues la corriente aumenta. ¿Qué pasa cuando la resistencia es infinito, o sea, tiende a infinito, es muy grande? ¿Qué pasa? Una La corriente. corriente tiende a cero. La corriente tiende a cero, ¿no? Tiende a cero. Eso nos pasa justamente. Ah, no, 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 eso no es. Eso nos pasa justamente, ¿saben con qué? ¿Saben con qué? Nos pasa cuando yo tengo los tomacorrientes de la casa, ¿sí? Y están ahí a un voltaje preciso, a un voltaje exactico, están ahí los tomacorrientes. Pero ellos no están haciendo nada, están ahí. ¿Por qué? ¿Por qué no hacen nada? ¿Por qué están ahí? Porque hay una corriente igual a una resistencia muy grande. ¿Cuál es esa resistencia entre esos dos potenciales? ¿Si ven que hay dos? Si ven que hay dos, ¿cuál es esa resistencia? Cuando hay que dos, ¿qué? No escucho. No entendí. Justamente cuando, a ver, yo tengo el toma corriente acá, ¿cierto? Mi toma, ¿sí? Positivo y negativo. O sea que tengo un voltaje constante siempre. Este es mi toma, el que está acá. ¿Por qué yo puedo tener el toma así y no pasa nada?
Porque hay una resistencia muy ¿En grande, ¿no? contacto? ¿Ah? Hay una resistencia muy grande y esa resistencia es la resistencia del aire. O sea, yo tengo dos potenciales y los electrones no pasan, no fluyen porque la resistencia del aire es tan grande, ¿cierto? Que no me los deja fluir. Ojo. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa si yo le meto el clip, nuestro tan famosísimo clip, en estos dos terminales? No sé, es conductor, ¿no? Sí. Si es No le puede conductor, eliminar quiere la decir que la resistencia. resistencia, si es conductor, quiere decir que la resistencia, el límite de la resistencia, va para cero. No es cero, pero va para cero. ¿Qué pasa ahí? Quizás le quitamos la energía al barrio, si no tenemos brackets, o a la casa, ¿sí? ¿O no? No Se ha sé. ido un corto. Pues, Ah, ahí hay nuestro llamado cortocircuito. Cuando la resistencia entre dos potenciales eléctricos es cero, la corriente, fíjense bien acá, la corriente tiende a infinito. ¿Sí? Va a tender, teóricamente, va a tender a infinito. Si nosotros llamamos W a la potencia, y la potencia es V por I, y si el voltaje es constante y la corriente es infinito, vamos a tener mucha potencia. La potencia, por lo general, se disipa en algo que se llama calor. Si tenemos una potencia infinita, vamos a tener mucho calor, y si tenemos mucho calor, vamos a tener fuego, ¿cierto? El fuego es lo que nos causa los incendios, y es por eso que cuando hay cortocircuitos está caliente, ¿cierto? Las baterías pueden explotar, ¿sí? Hay fuego, hay incendio, y todo el mundo dijo, no, es que eso es un cortocircuito, que yo no sé qué, entonces, no, eso fue por un corto. Pero entonces ustedes ya saben que es porque algo le tuvieron que haber hecho, o porque un cable falló. ¿Está claro estos conceptos?